Buenas noches a todos. Ante todo vamos a hacer una prueba de sonido. Quería preguntarle si se escucha bien, si no para ajustar el micrófono. Se oye con claridad y buen volumen acá en Chorrera, Alejandro Cobas. Bueno, gracias Alejandro por el reporte. Iniciamos esta reflexión sobre al tercer día resucitó de entre los muertos. Muy bien. Iniciamos comentando el título, al tercer día. Es siempre importante aclarar de que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, pero no confundirse con días de 24 horas nuestros. Generalmente, cuando en la escritura se habla, tenemos que ubicarnos en la mentalidad hebrea. La mentalidad hebrea no contaba los días por horas, sino en función de el atardecer, cuando el sol se ocultaba, y cuando salía nuevamente. Entonces, efectivamente, cuando el sol, recuerden que algo parecido ocurrió en el Génesis. En el Génesis dice que y pasó la mañana y la tarde del primer día, y así van contando. Entonces, efectivamente, el viernes era un día, cuando atardeció terminó ese día, el sábado completo fue el segundo día, y como la palabra nos enseña que al amanecer, ¿no? Cuando ya clarió el domingo, entonces fue que Jesús, percibimos nosotros que Jesús resucitó. Entonces se cumplió la escritura de que al tercer día nuestro Señor resucita. El otro aspecto importante de destacar del título es que habla de resucitó de entre los muertos. Y hay dos conceptos que tenemos que aclarar. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una capacitación de primeros auxilios, ¿no? El famoso RCP, ¿no? O antes le llamaban resucitación cardiopulmonar. Pero el instructor nos dice una cosa que quiero rescatar e interesante. Dice que ahora le llaman reanimación cardiopulmonar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué le llama ahora eso? Nos dice el instructor. Porque efectivamente los rescatistas o las personas que sabemos primeros siglos no resucitamos a nadie, sino que se reanima. Una persona que está viva se le procura reanimar para que vuelva nuevamente a recobrar o mejorar el estado en que se encontraba. Tuvo un paro cardíaco y un paro respiratorio, y entonces contribuye, pero no está muerto. Y ahí vemos la aclaración de reanimar. Resucitar, también Jesucristo y a lo largo de la historia, también algunos santos han tenido por el poder de Dios, volver a la vida a algunas personas. Sin embargo, eso, para no confundirnos, le llamamos revivir. La escritura efectivamente le llama resucitar, y le voy a explicar por qué le voy a llamar revivir. Porque si bien es cierto, las personas vuelven a la vida después de haber muerto, efectivamente, después que su alma se separa del cuerpo, ellos vuelven a la vida, pero a una vida terrena. Y eventualmente lo que se le dio fue, por ejemplo, lo que llamaríamos nosotros tiempo extra. Le dan un tiempo adicional en esta tierra, pero al final vuelven a morir. Entonces, cuando hablamos de resurrección o resucitó en Jesucristo, se llama, como muy bien dice la iglesia, que Él vence a la muerte para nunca más poder tener que padecerla. Es decir, ya va a tener un cuerpo glorioso, y que efectivamente ya su alma nunca más se va a separar de su cuerpo. Va a tener un cuerpo y un alma espiritualizado, inmortal, parecido desde el punto de vista de la inmortalidad a los ángeles. ¿Por qué se dice de entre los muertos? Se dice entre los muertos porque efectivamente Jesucristo, cuando muere, cuando su alma se separa del cuerpo, el cuerpo queda en sepulcro, pero su alma va al lugar de los muertos, lo que se llamaba los infiernos o el Sheol. Y ahí estuvo con todos los difuntos que murieron antes que él. Y una vez él vuelve de esa morada de los muertos, su alma vuelve y se une nuevamente con el cuerpo, y ahí está la resurrección.
Y por ahí hay otro tema que no es el tema de hoy, pero ahí es que se da lo que celebramos el sábado santo, que es cuando Jesús desciende a los infiernos y abre las puertas del paraíso de manera definitiva para todas estas personas que habían muerto y que eran justos y que se merecían el cielo, pudieran entrar a la presencia de Dios. Entonces ahí se acaba lo que se llama el Sheol o los infiernos. A partir de ahí, en nuestra escatología, queda definido solo dos estados definitivos: el cielo, que es la presencia eterna con Dios, o el infierno, que es la separación eterna de Dios. El cielo se va directamente o a través de un proceso de purificación que llamamos purgatorio. Una vez aclarado este concepto del título y la escatología, podemos empezar a hablar un poco de el tema que nos aborda hoy, que es la resurrección. Dice los Hechos de los Apóstoles 13, del 32 al 33. Les anunciamos la buena noticia de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. ¿Cuál es esa promesa? Los israelitas veían esa promesa en una realidad temporal. Era la rehabilitación del reino temporal de Israel y de alguna manera su glorificación a tal punto de que todos los pueblos reconocieran a Israel como un gran reino teocrático gobernado por Dios y que dirigía a los demás pueblos. Esa era lo que llamaban ellos la restauración de Israel y que la iba a realizar el Mesías. Sin embargo, Jesús nos enseña que esta supuesta restauración no es político-militar ni estatal, sino es espiritual. Y por lo tanto, efectivamente, esta restauración lo que va a llevar es a un reino, que es el reino de los cielos. Y también la instauración de un nuevo rey, que es Jesucristo, que nos va a llevar a una nueva tierra prometida, que es la del cielo. Entonces, todo eso y mucho más, que he resumido básicamente, es la restauración de la humanidad que había sido separada de Dios por el pecado y que a través de Jesucristo se restablece. Pero se ve planificado ese cumplimiento a través de la resurrección. Porque recuerden, con todo y que Jesús nos amó mucho, murió, sufrió por todos nosotros, derramó hasta la última gota de sangre, es en la resurrección donde se culmina no solo el acontecimiento salvífico, sino también la reiteración de que Jesús era quien decía que era. Por eso, en la resurrección, en nosotros que somos los hijos de los patriarcas, el Padre, Dios, cumple esa promesa de restaurar nuevamente a la humanidad. Entonces, por lo tanto, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central y transmitida. Entonces, sí es importante que tengamos bien presente que por eso el tiempo de Pascua es un tiempo fundamental. Es más, algunos dicen que el tiempo de Pascua es un tiempo de todo el año litúrgico en el que está prohibido estar triste, porque es la fiesta de la fiesta. Porque a partir de ahí es la gran alegría de que se cumplió definitivamente la salvación de Dios en la resurrección de Cristo. Y es motivo de alegría para nosotros saber de que en Cristo Jesús, como veremos más adelante, ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Y efectivamente que las promesas que Dios nos hizo para rescatarnos de nuestra condición de servidumbre a Satanás se realizan. Entonces, efectivamente, esto de la resurrección de Cristo, que nosotros hablamos de alguna manera con naturalidad, tuvo un tortuoso camino, porque efectivamente cuando las primeras comunidades cristianas predicaban este acontecimiento era totalmente irracional para los griegos, a tal punto que recordemos el pasaje de Pablo en el Areópago, donde los filósofos del momento escucharon todo lo que él tenía que decir
a excepción cuando habló de la resurrección de los muertos. Ahí le dijeron, hasta aquí te escuchamos y puedes venir otro día, que otro día te escucharemos. Pero ya no quisieron escuchar más. ¿Por qué? Porque para los griegos era totalmente imposible, irracional, sin sentido hablar de que alguien volviera de la muerte. De esta manera, sí, la iglesia tuvo que mantener con firmeza esta verdad, creída y vivida por esta primera comunidad. Recuerden que esta primera comunidad, igual que nosotros, nos mantenemos en nuestra fe en base al testimonio de los testigos oculares. El acontecimiento o el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas como la atestigua el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué decimos que es un acontecimiento histórico? Porque efectivamente la resurrección de Cristo tiene un componente histórico, pero también tiene un componente trascendente, eterno. Una vez Jesucristo resucita, ya Él no está, por llamarlo de una manera, que no es que lo dice de una manera correcta, pero para decirlo de alguna manera, ya no está en nuestro plano histórico. Y para esto tenemos que entender el concepto del Kairos. Kairos es el concepto en el que el Eterno, el Dios que está por encima del tiempo y de nuestra historia, decide intervenir en nuestro devenir histórico. Para esto es necesario que expliquemos un poco el concepto del tiempo y la eternidad. El concepto de eternidad para Dios es que para Dios no hay tiempo. Nosotros le llamamos eternidad a aquel acontecimiento único que no pasa y que simplemente está de manera permanente porque no tiene cambio. Entonces decimos que Dios está fuera del tiempo. Porque ¿qué ocurre? El tiempo, desde el punto de vista filosófico, es la medida del cambio. Para nosotros, si yo le preguntara a ustedes qué es el tiempo, estaría difícil definir, pero sí vemos sus efectos. Podríamos llamar como un fluir de algo que no entendemos qué es, pero que sabemos que está pasando y que vemos que acontece en las estaciones, el movimiento del sol, en el cambio de nuestro aspecto, en el crecimiento de los niños, en el ciclo de la vida. Toda la naturaleza y todo lo que nos rodea del punto de vista visible está imbuido en el tiempo. Entonces, efectivamente, esta realidad nuestra en la que vivimos, nuestra temporalidad y en el que nosotros tenemos un ayer, hoy y mañana, Dios no está imbuido en eso. Sin embargo, Dios decide intervenir desde su eternidad y entrar en ese acontecer. Ese bajar de Dios, la iglesia le llama el Kairos. Pero ese Kairos, cuando Jesucristo decide, o el Verbo decide encarnarse, y que es nuestro Señor Jesús, Él también toma nuestra condición, igual en todos nosotros menos en el pecado, y vive realmente el acontecer histórico, vive dentro de nuestra realidad. Pero una vez resucita, ¿qué es lo que ocurre? Él vuelve nuevamente a su estado antes de encarnarse el Verbo, trascendente. Sin embargo, Él quiere desde su trascendencia hacerse presente y explicitar de que Él efectivamente no quedó bajo las garras de la muerte. Entonces tiene manifestaciones que son históricamente comprobadas, que lo atestigua el Nuevo Testamento, pero sin embargo sabemos que ya ni su vida ni su existencia está en este plano. Entonces, este concepto que es a veces un poco complejo, lo tenemos que tener bien claro, porque Jesucristo no volvió a una vida terrena, sino que volvió
sino que está en una vida trascendente. Sin embargo, él quiere intervenir de manera histórica para que pudieran comprobar. Tanto es así que algunos teólogos explican de que Jesucristo se quedó aproximadamente 50 días con sus apóstoles para permitirle a ellos y a todos sus testigos asimilar la noticia. Entonces se pone a pensar, ¿no? Pónganse a pensar, imagínense usted una persona que usted quiere mucho, muchísimo, y que ya falleció. Póngale el nombre que usted quiera, papá, mamá, hermano, hijo, que usted quiera. Imagínense que esta persona se le aparece vivo y usted lo toca y todo, un día, y después no lo ve más. Al principio usted piensa que lo vio vivo, pero después, ¿qué pasa con el tiempo? Usted dice, no, hombre, eso fue un sueño, o fue una ilusión, o qué sé yo, o tuve un problema psicológico, psiquiátrico que me hizo ver lo que no era cierto. Y eso es natural que ocurra. Y como la naturaleza humana es así, por eso Jesucristo se quedó un periodo suficientemente largo para que ya pasara esa etapa de duda, de que lo soñé, que me pareció porque era demasiado tiempo. Y Jesucristo pasó largas etapas de tiempo con ellos, en medio de ellos, enseñándole, comiendo y participando. Eso es lo que nos dice la Escritura. Dice que tuvo muchas apariciones donde comió con nosotros, nos enseñó. Así que sí hubo una manifestación histórica y palpable. Entonces, por eso vemos en la Escritura que un acontecimiento o un aspecto importante son los testigos. Estos testigos, que son los transmisores fieles de esta verdad, son el fundamento de nuestra fe en la resurrección. 1 Corintios 15, 3 al 4. Porque le transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según la Escritura, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y dice San Pablo más adelante, y luego a mí como un aborto. Y efectivamente, estas personas que fueron las que vieron a Jesús son los testigos cualificados, cuyo testimonio son los que dan fe, ¿no? Y quiso Dios que nuestra fe se fundamentara en el testimonio de otros hermanos. Porque siempre la pregunta, ¿por qué se manifiesta a nada más a algunos y no al mundo? Bueno, ese es el modo de actuar de Dios. Dios sigue haciendo lo mismo. Dios se sigue manifestando a los que quieren seguirle y a los que tienen fe, y a los que no lo quieren seguir siguen ciegos como que Él no existe. Y entre más uno lo ama y más se entrega, más prueba Dios da de su existencia. Y entre más uno lo reniega, más ciego se vuelve. Esa es una realidad. Y por eso quiso Dios que nuestra fe se fundamentara en testigos cualificados, testigos que pudieran dar fe de esto. Ahora, el sepulcro vacío. Dice, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La primera prueba de la resurrección de Cristo es el sepulcro vacío. Y si bien es cierto, esta prueba no es una prueba en sí misma, porque uno va a una tumba y la encuentra vacía, eso no significa que el muerto resucitó, alguien se la pudo llegar, sino que es algo, un indicio de algo. Y esto es importante que lo tengamos presente, pero tiene connotaciones muy importantes desde el punto de vista, diría yo, trascendente y de nuestra teología. Y veremos más adelante ese tema. Pero la ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. Por ejemplo, se llevaron el cuerpo, como sale en Juan 20:13, o en Mateo 28:11-15, los discípulos se lo robaron, ¿no? Entonces, estas fueron algunas de las explicaciones que se le dieron a el sepulcro vacío. Entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar de que esto del sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial, su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el conocimiento del hecho de la resurrección. Y aquí vamos a ver estos dos elementos, uno teológico y el otro del acontecimiento histórico.
El aspecto teológico significa que Jesús, cuando vuelve o a la vida o resucita con su mismo cuerpo. Es decir, no es un fantasma, no es un fantasma, no es una aparición, no es un espíritu, no es un espectro. De hecho, por eso Jesús, aunque ya nos enseña la teología de que no tenía necesidad de comer y beber, él lo hizo y lo podía hacer para demostrar de que él, si bien es cierto, no volvió a una vida corporal, sí era realmente, tenía un cuerpo. El otro acontecimiento importante de la enseñanza de los clavos y de las heridas, que él también no tenía que conservar, porque ya su cuerpo estaba totalmente restaurado, pero una de las razones por las que lo conserva es para demostrarle que es, primero, que es él y que él resucita con su mismo cuerpo, ¿no? Si no hubiera tenido los signos de la cruz, hubieran podido tener la tentación los apóstoles de pensar que no era Cristo, o que era otro, o que era un ángel, o qué sé yo, o que no resucitó con su verdadero cuerpo. Entonces, para demostrar que era su cuerpo. Esto tiene connotaciones también para con nosotros, porque dice San Pablo que Jesucristo es primicia, o sea, que es el primero de muchos. Eso quiere decir que nuestra resurrección también se va a dar de la misma manera. Va a ser con cuerpos glorificados, pero nuestro propio cuerpo, no va a ser otro. Nosotros no vamos a tener un cuerpo nuevo en cuanto a que sea diferente. Va a ser un cuerpo glorificado, pero el mismo cuerpo que tenemos. Nuestra propia alma y nuestro propio cuerpo se va a unir. Eso significa que nosotros cuando morimos no quedamos ausentes en un limbo o como si fuera un borrón y cuenta nueva, como decimos con las computadoras. No nos van a restablecer o nos van a resetear y quedamos como en cero. No. Todo lo que nosotros construimos en esta vida presente va a estar con nosotros de aquí a toda la eternidad, para bien o para mal. Igual nuestro recuerdo, lo que somos y el cuerpo también se va a unir a nosotros, porque el alma y el cuerpo se anhelan mutuamente, porque Dios nos creó para estar unidos y la muerte es fruto del pecado. Por lo tanto, la restauración es que nuestro cuerpo y nuestra alma vuelvan a estar unidos para nunca más separarse. Así que ese acontecimiento del sepulcro vacío tiene esa connotación importante, no solo de que Jesucristo resucitó, sino que resucitó con su mismo cuerpo, de que no es un fantasma, de que si bien es cierto tiene las propiedades propias de un cuerpo glorificado, sigue siendo un cuerpo. De hecho, Jesús le dice, miren, tóquenme, aquí estoy, no soy un fantasma, y tráigame algo de comer. Usted puede beber, puede comer. Entonces, sí, efectivamente, eso nos indica, eso es parte del descubrimiento. El otro aspecto del sepulcro vacío es que, si ustedes se dan cuenta, hay pasajes en la escritura que nos dicen que fueron a ver el sepulcro y lo vieron y creyeron. Entonces, algunos teólogos manifiestan de que este tema de ver y creer significa lo siguiente. Vamos a poner el primer escenario de que los enemigos se lo llevaron al cuerpo, o vamos a poner que los discípulos se lo robaron. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, hubiera sido lo mismo que una escena del robo. Hubieran tenido que entrar, violentar las cosas y ya sea llevarse el cuerpo como fuera, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? No hubieran aparecido las mortajas, ¿no? Que es donde envuelven al cuerpo. Los hebreos acostumbraban a hacer una especie de momificación, ¿no? Cuando enterraban a alguien, y simplemente lo envolvían, prácticamente le ponían, que fue el proceso que no se terminó bien porque venía el sábado y que fue el que las mujeres en la madrugada querían terminar, de ungir el cuerpo y envolverlo bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si se hubiera robado, hubieran tenido que entonces tal vez rasgar eso y llevarse el cuerpo solamente o llevarse todo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que cuando entran, encuentran todo como estaba. Pareciera como que Jesucristo se hubiera desvanecido, se hubiera desaparecido y las mortajas quedan prácticamente puestas enteras, ¿no? Quedan como en un vacío. Ahí había un cuerpo, pero de repente queda vacío. Entonces ellos ven eso y dicen, aquí no se pudiera haber llevado este cuerpo simplemente se fumó o desapareció. Eso le hubiera podido dar. Y eso lo vamos a ver en
en los textos, ¿no? Y en algunos textos, ¿no? Las santas mujeres, San Pedro y San Juan, son textos donde hablan de que fueron y vieron el sepulcro vacío y lo creyeron, ¿no? En Lucas 24, de 3, 22 al 23, en San Pedro, Lucas 24 al 12, y en Juan, Juan 20 al 8, que es uno de los pasajes más famosos, ¿no? El de Juan, que es cuando sale el discípulo que a quien Jesús amaba. Nosotros intuimos que es San Juan, con Pedro corriendo. El discípulo que Jesús amaba llegó primero porque era más joven y corría más que Pedro, se asomó al sepulcro, vio y creyó. Y San Pedro entró, ¿no? Y después esperó a San Pedro para entrar, que entró los dos juntos, y San Pedro entró y no sabía qué pensar. Entonces, efectivamente, él no encontró el escenario que le esperaba, como decíamos, de un presunto robo o de la desaparición. Otro acontecimiento que tenemos que ver es miren, hay un tema que, por ejemplo, nos da un poco de luces al respecto, y es el siguiente. Y es el siguiente de que efectivamente tenemos... ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Le pido a la caridad que por favor lo silencie. Omar Rosales tiene el micrófono encendido. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Eso supone que cuando ellos constataron el sepulcro vacío en Juan 20, del 5 a 7, que esta ausencia del cuerpo podía haber sido obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida, como había sido el caso de Lázaro. Juan 11, 44. Recordemos el caso de Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro había sido, efectivamente, tenían sus mortajas, había sido enterrado, ya tenía varios días de muerto. De hecho, las hermanas ya decían que huele mal porque se estaba descomponiendo. Y Jesús lo revive, lo vuelve a la vida terrena. ¿No? Pero sin embargo, hay un detalle aquí interesante. Que Jesús, cuando lo revive, le dice a la gente que le quite las vendas. ¿Ven el detalle? Sí, el cuerpo vuelve a la vida terrena, pero dicen, quiten los vendajes. Los apóstoles pudieron ver ese acontecimiento que podríamos decir que fue hasta preparatorio a la gran resurrección de Cristo. Y ellos vieron cuando Lázaro resucita y sale del sepulcro vivo nuevamente, pero ¿qué tuvieron que hacer? Quitarle todo lo que lo envolvía para que pudiera volver a movilizarse y demás. Entonces era claro que ya fuera que volviera a la vida, a una vida terrena, o ya fuera que se hubieran llevado el cuerpo, jamás el sudario hubiera quedado igual. De hecho, el manto de Turín, o la síndone, como le llaman, o el sudario, ¿no?, de Jesucristo, ese es una prueba de este acontecimiento que ha sido múltiplemente estudiado, de que efectivamente los científicos dicen que ese sudario recibió una especie de radiación. Por eso quedó marcado el cuerpo, y es inexplicable cómo quedó marcado todo el cuerpo de Jesús ahí después de la pasión, y que no tienen razón para entender y cómo estaba totalmente unido. Le da la impresión de que la resurrección, la gloriosa resurrección de Cristo dejó esa impresión y que quedó impreso, y después Jesús simplemente, ya su cuerpo no quedó ahí. Eso también, algunos textos de los evangelios también nos muestran situaciones parecidas, en las que, por ejemplo, vemos que Jesús entra y sale de las habitaciones con todas las puertas y ventanas cerradas. Dice que ese detalle interesante, dice que cuando estaban los apóstoles encerrados con puertas y ventanas cerradas por miedo a los judíos, se le apareció en medio de ellos Jesús. Así que efectivamente las leyes físicas no lo dominaban. Entonces
Eso es lo que permite a nosotros vislumbrar este acontecimiento del sepulcro vacío, cómo ayudó sin siquiera ver la aparición de Cristo como una prueba para que la fe se empezara a construir, de que no había sido un acontecimiento simple y llanamente humano. María Magdalena y las santas mujeres que venían de embalsamar el cuerpo de Jesús, como aparece en Marcos 16.1 o Lucas 24.1, fueron las primeras a encontrar al resucitado, ¿no? Sin embargo, las mujeres vieron al resucitado y le llevan la noticia a los apóstoles. Los apóstoles pasan a ser así en los testigos cualificados, los testigos que tienen el deber oficial de declarar ante el pueblo de que ellos son testigos de la resurrección, ¿no? Por eso usted va a ver que a las mujeres se les presentan como las primeras mensajes de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles, como dice Lucas 24 del 9 al 10. Sin embargo, Jesús se le aparece enseguida, y esto es bíblico, que Jesús se le aparece primero a Pedro y después a los 12. Tanto es así que Pedro es el llamado por Cristo mismo a confirmar a sus hermanos. Por eso la declaración de Pedro tiene ese peso específico. Claro, como sabemos nosotros como católicos, él es el Papa y por lo tanto él tenía esa potestad y esa obligación de resucitar, a tal punto que recordemos que los discípulos de Maús, cuando van a dar la noticia de que Jesucristo resucitó, le dicen los hermanos, sí es cierto, el Señor ha resucitado, y se le apareció a Pedro como un testigo cualificado de que efectivamente Jesús se le apareció y da a entender de que le dio la autoridad de que fuera ya él de manera oficial, ya no solo la pequeña comunidad, sino al mundo, declarar de que Jesucristo resucitó. De hecho, después al principio los Hechos de los Apóstoles, él es el que públicamente dice, el Señor lo resucitó. Porque eso es también una cosa interesante. No, había que ver qué quería el Señor con esa resurrección. Pues no sabíamos si quería dejarla en secreto o simplemente quería, o quién tenía la autoridad o la razón de declarar eso. No era que todo el mundo podía hacerlo, y efectivamente tenía que tener la autoridad del Señor. Entonces a Pedro fue el principal que le dio esa autoridad para confirmar a sus hermanos y públicamente declarar ante la autoridad, ante todo el mundo, que Jesucristo había resucitado. Y ese aspecto también es importante. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos, y para que la mayoría viviendo entre ellos todavía. Estos testigos de la resurrección de Cristo, Hechos 1:21. Recuerde que cuando Lucas escribe los Hechos, todavía dice que había gente viva, muchos de ellos que llegaron a ver, porque Cristo no se le apareció solamente a los apóstoles, aunque eso es lo que rescata los evangelios, se le apareció a muchas personas, muchos testigos. De hecho, la carta a los Corintios recoge que en un momento se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Así que sí, las apariciones no fueron solamente a los apóstoles. Sin embargo, hay otro aspecto importante y quiero destacar sobre esto. Y el siguiente. Hay personas que, por ejemplo, plantean el hecho de que la ciencia no puede demostrar o no hay pruebas científicas de la resurrección de Cristo. Y esto es un prejuicio, y esto quiero que lo tengamos muy presente. La ciencia tiene unas características muy particulares. Si bien es cierto, es una herramienta poderosa para entender y comprender los acontecimientos de la naturaleza y de nuestra vida presente, no puede cumplir ese rol en todos los aspectos. Me explico. Generalmente recordemos que para que un parte del proceso del famoso método científico tiene que ser a través de la experimentación. Tiene que ser procesos que puedan ser replicados una y otra vez y estudiados y analizados para poder entonces establecer lo que se llama
la hipótesis de trabajo, la teoría y después la ley. Y así ha avanzado nuestro conocimiento sobre el presente universo. Y sabemos que es a través de ese proceso científico de experimentación de acontecimientos que son dados a la naturaleza y por lo tanto repetibles, es como se va construyendo el conocimiento. Pero ¿qué hay de otros acontecimientos que no cumplen con ese error? Que nosotros no podemos replicar en el tiempo. Y voy a poner un ejemplo. Este ejemplo de la resurrección de Jesucristo es típico. Pero vamos a poner otro ejemplo. Digamos que se da un acontecimiento determinado, único, de una vez. Por ejemplo, un homicidio, por decirlo así. Sí, la ciencia podría replicar, hacer muñecos, incluso hacer levantamientos en computadora, hacer relación virtual, ver cámara, pero lo que no puede ser reemplazado es aquellas personas que fueron testigos de eso, de una cosa que ocurrió una sola vez en el tiempo. Esa situación que ocurrió una sola vez en el tiempo, todos estamos de acuerdo que la única forma de construir la verdad es a través del testimonio de otros que vieron ese acontecimiento. Entonces, y eso es reconocido por todos los países, todos los sistemas legales, como un medio para reconstruir un acontecimiento que se da de manera puntual a través de los testigos. Es más, los testigos tienen tanta fuerza que tienen aún más credibilidad que una cámara fotográfica, que una cámara de video, que todos estos medios digitales, aún en los sistemas legales, tienen más credibilidad lo que declara una persona que vio, que tuvo la oportunidad de estar en ese momento único en que ocurrieron los acontecimientos. Entonces, efectivamente, el testigo sí es un medio fiable, confiable y determinante para conocer la verdad. Por lo tanto, el decir de que porque fueron a través de testigos y no hubo una experimentación o un método científico para determinar la resurrección es más que absurdo, es un truco para asustar a la gente, pero no hay forma posible. ¿Cómo se puede experimentar? ¿Cómo se puede hacer el método científico de experimentación para un acontecimiento de este tipo? ¿Cómo se podría reconstruir? Simplemente se podría especular, simplemente se podría hacer. Igual que ocurre con los homicidios, que después que pasó, si no hay testigos, lo que hacen los peritos es tratar de replicar las cosas, pero no pueden fehacientemente ver qué pasó en el acontecimiento y ven pistas como quien llama a uno caminos de migajas de pan, donde ellos tratan de buscar aquí y allá, pero no pueden dar fe de nada. Simplemente decir esto probable, esto tal vez, esto quién sabe. Entonces la ciencia es incompetente para este tipo de acontecimientos. Entonces, el testigo es la fuerza de la verdad. Ahora, alguien dirá, bueno, este acontecimiento efectivamente puede ser testigo falso. Sí, hay testigos falsos. Sin embargo, los testigos estos no solo son más que creíbles porque estuvieron dispuestos a hacer algo que la gran mayoría de los testigos no hace. Estuvieron dispuestos no solo a vivir en base a esa verdad, sino a morir por ella. De manera increíble, pasar los más terribles sufrimientos, problemas, dificultades y hasta la muerte en el martirio dolorosa por una verdad. Y personas que no tienen que pasar por ese tamiz de credibilidad, nosotros le creemos y nuestro sistema legal le cree y como testigos cualificados, tan solo por pasar por algún proceso interrogatorio que trata de descartar que estén mintiendo o no. El otro aspecto también de estos testigos que es importante es lo que nos presentan precisamente la gran cantidad de personas. Ustedes saben que, como dicen por ahí, secreto entre muchos no es secreto, pero también ocurre con la mentira. Mentira entre muchos no puede ser mentira, porque siempre alguno o va a decir la verdad, o va a descubrir a los otros, o no va a soportar, o se van a contradecir unos a otros. Imagínense entre la gran cantidad de gente que empezaron a decir, entre ellos los 12 apóstoles y otros, que Jesucristo resucitó, y si se hubieran puesto de acuerdo, alguien al final los hubiera tenido que juzgar, traicionar, o decir, o contradecir. Pero
cómo fue que esa comunidad de manera al unísono, contra viento y marea, contra toda la opinión en contra, en una minoría, explicando y manifestando un acontecimiento que no era creíble para nadie y que nadie iba a aceptarle, se mantuvo firme en su fe y manifestación en algo que si no hubiera sido verdad no tendría ningún sentido que proclamaran. Ellos hubieran podido predicar el cristianismo sin manifestar esta verdad tan dura de creer, incluso para hoy. Otro aspecto importante de los testigos cualificados está en el acontecimiento de que estos testigos, aparte de que fueron confiables, fueron fieles en el tiempo, dieron su vida y además, como acordamos, tenían unicidad. Entre ellos, también vemos que estos testigos de la resurrección de Cristo dieron signos palpables de ella, como nos cuentan los evangelios, a través de milagros. Por eso el pueblo les creyó también, porque Dios le concedió la gracia de que ellos pudieran hacer acciones, porque a alguien le sale simplemente que Cristo resucitó y punto, le hubiera sido mucho más difícil que le creyeran. Y finalmente, el último aspecto es que algo que muchas veces se cuestiona como algo malo dentro de las primeras comunidades es la falta de credibilidad. Sin embargo, si ahí vemos al contrario a una comunidad totalmente incrédula, una comunidad que no se creyó a las primeras de que Jesucristo había resucitado, no era una comunidad que estaba esperando esa noticia para creérsela ante el primero que pasara a decírsela. Al contrario, se mostraron muy duros de creer, muy difícil. De hecho, hay un texto, creo que es en el Evangelio de Lucas, que narra que aún después, no sé si yo los he hecho, uno de los dos, tendría que verificarlo, que aún después de la ascensión del Señor, había algunos, decía el texto, que todavía dudaban. Y efectivamente, sí, la primera comunidad cristiana no era una comunidad arrobada de entusiasmo que esperando que se resucitara su Mesías o el Señor Jesús, sino que ellos estaban total y absolutamente destruidos, decepcionados, y que iban a creer de que Él había resucitado. Así que Jesucristo tuvo que darle muchas pruebas. ¿Para qué? Y esa dureza de credibilidad es también un apoyo más a que fue un acontecimiento real, porque tuvieron que ser convencidos de que efectivamente Jesucristo estaba vivo. Si no resucitó Cristo, vana nuestra predicación y vana también vuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Y esto es un aspecto muy importante. Jesucristo, la confirmación definitiva de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo está presente en la Eucaristía, de que Jesucristo perdonó los pecados, de que Jesucristo le dio esa autoridad a los apóstoles, de que Jesucristo nos dio a su madre, de que la Virgen es madre de Dios, de toda esa verdad de fe y que nos enseñó Cristo y demás, tiene su fundamento y confirmación en la resurrección. Porque recordemos que Jesucristo es el único hasta este momento que ha resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, no solo lo hizo por su propio poder, sino con su propia autoridad y anunciar. Por eso, a partir de ahí, tenemos este principio central de nuestra fe. Dice, todas las verdades, incluso la más inaccesible al espíritu humano, encuentra su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Y ahí porque hay muchas corrientes teológicas que se enredan porque desacreditan la resurrección. Cuando usted ve una corriente teológica o una afirmación de que Jesucristo, la resurrección de Cristo no es más que un acontecimiento de índole espiritual, que Cristo no tuvo una resurrección real, sino espiritual, que la resurrección de Cristo lo que representa fue que Cristo fue elevado en la mente de los apóstoles. Eso se debe precisamente a que efectivamente, si usted no cree que Cristo resucitó, poco puede creer que está en la presencia de la Eucaristía
poco puede creer que a través del sacramento de la confesión se puede perdonar los pecados y poco puede creer en muchos otros aspectos de nuestra fe, porque la base es esa. Si Cristo resucitó, todo lo que Él dijo es verdad y Él tiene poder para hacer todo eso. Si no resucitó, entonces todo lo demás es un embuste y un engaño. Por eso con Jesucristo no hay términos medios. Por eso Jesucristo dijo que o me aceptan o me rechazan. O recogen conmigo o desparraman. O sea, porque Jesucristo, como Dios, o usted acepta que es un loco, un charlatán, perdón, o usted dice y acepta que efectivamente es quien dice que es, Dios hecho hombre. Entonces, sí, efectivamente, con Jesucristo no hay términos medios, no puede usted decir, no, que era un gran hombre, que era un gran profeta, porque eso efectivamente significa, si Jesucristo era un gran hombre y un gran profeta, no era tal cosa porque era un mentiroso, porque él se abrogó a sí mismo de ser Dios. Y entonces la resurrección es mentira. Y por mucho que haya enseñado cosas buenas, no dejó de ser un farsante. Entonces, con Jesucristo, o es quien era, quien decía que era, Dios verdadero, y resucitó entre los muertos, y por lo tanto merece toda nuestra adoración y entrega, o era un farsante. No hay términos medios. La gente del mundo quiere presentar a nosotros que hay términos medios para desacreditar o disminuir la figura de Cristo, pero no. Siempre en la vida cristiana es así. O aceptas a Cristo en plenitud o lo rechazas totalmente. Pero no puedes tener ese tipo de ambigüedad y eso es parte de la radicalidad de la resurrección. Por lo tanto, ya para cerrar esta exposición, quería decirle lo siguiente. La resurrección de Cristo, ¿no?, como un acontecimiento histórico, tiene connotaciones importantes para nuestra fe, como hemos visto. Sin embargo, quisiera cerrar esta reflexión con un aspecto espiritual. Recuerden que Jesucristo se le apareció y quisiera rescatar en 3 momentos concretos en el Evangelio. El resucitado está en medio de nosotros en 3 momentos concretos. En el momento en que las mujeres iban de noche, ¿ve?, a servirle. ¿Y qué ocurrió? Que iban con fe, iban sin medir las consecuencias. Y en medio de esta situación, cuando estas mujeres van de noche, en medio de que los peligros, porque no sabían si iba a haber persecución, si los romanos lo iban, después de Cristo, iban a querer crucificarlos a ellos, o los fariseos los iban a querer matar, no sabían nada, pero ellas valientemente iban a servir al Señor. En medio de la oscuridad, sin medir cómo se iba a resolver los problemas que tenían por delante, pero ellos iban cómo vamos a mover la piedra, cómo vamos a hacer. No, nosotros vamos a servir al Señor. Y en medio de ese interés de ella servir al Señor, Jesucristo se le aparece. Enseñanza de ese acontecimiento, el servicio a Dios de manera desinteresada y con fe, sin miedo a los obstáculos, nos muestra el resucitado. El resucitado se nos va a aparecer. Y esa fe que sabe que Dios va a quitar los obstáculos, como esa roca que cuando fueron la encontraron totalmente destruida, ahí en medio de eso se nos aparece el resucitado. La otra aparición, estábamos los discípulos de Maús, estaban sumidos caminando, pero estaban sumidos en la decepción. Nosotros creíamos que es el que iba a liberar a Israel y miren, lo mataron. Y en medio de la decepción se le aparece el resucitado, pero su decepción no le permitía ver resucitado. ¿Dónde lo encontraron? Al partir el pan. Entonces, si en medio de la decepción, en medio de la tristeza, en medio del dolor, porque tal vez pienso que Dios no hizo lo que yo esperaba, tenemos que buscar al resucitado en la fracción del pan. Tenemos que buscar a Jesús en la Santa Misa, en la Eucaristía. Y ahí se nos va a aparecer el resucitado a nosotros. Y finalmente, estaban los apóstoles trabajando. Recordemos que estaban pescando, pero ese pescar tiene una connotación importante. Jesucristo sabía que ellos eran pescadores, pero le dijo, ya ustedes no van a ser más pescadores, sino que van a ser pescadores
O decirlo de otra manera, ustedes no van a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Y ese simbolismo de la pesca de los apóstoles después de la resurrección de Cristo tenía ese simbolismo también. Pero estuvieron trabajando toda la noche y no pescaron nada. Imagínate personas que son, como decimos nosotros, lobo de mar, gente ya muy experimentada en ese oficio, que conocían muy bien, y haber trabajado toda la noche y no haber pescado nada. Dice el Evangelio que nada, ni siquiera una sardinita. Eso debe ser muy frustrante. Frustración, tristeza, ¿no? Desánimo. Y en medio de esa situación se le aparece el resultado. Pero ¿cómo se le aparece? A través de la obediencia. Porque ellos no veían quién era, veían a alguien allá. Pero fue que le dijo, ¿han estado pescando? Sí. ¿Y han pescado a nada? ¿Por qué no echan la red de este lado? ¿Y qué hacen? Obedecen. Obedecen a pesar de su conocimiento, a pesar de su cansancio, a pesar de su tristeza, a pesar de su decepción. Obedecen. Obedecen al resucitado, obedecen a Dios. Y en esa obediencia descubren al resucitado. Descubren a Jesús. No solo pescan una gran pesca llena y rebosada, que recordemos que no es solamente los pescados, sino un símbolo de la próxima evangelización de pescar a seres humanos para el evangelio, sino también esa acción de fructificar, de obedecer para poder dar fruto. Entonces, en medio de nosotros, cuando estemos en estas situaciones, ¿cómo vamos a encontrar al resucitado? Obedeciéndole, obedeciendo su palabra, obedeciendo la iglesia. En resumen, contextualizando, servir a Cristo con fe, con ánimo, sin mirar con miedo al futuro. El saber que en medio de la decepción y la tristeza, el refugio de la misa y la Eucaristía va a ser nuestro refugio. Y finalmente, cuando estamos decepcionados, frustrados o tristes porque las cosas no salen, no hay frutos, recordemos que la obediencia a Dios es el camino para encontrarse con Él. Bueno, hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes y terminamos esta parte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, estamos a las órdenes.